5 de la tarde con 16 minutos de este miércoles, señor Figliulo. Y si es miércoles, es que nos pusimos a indagar en las redes sociales, a buscar publicaciones, información e hilos de Twitter, y conseguimos un hilo que nos llama la atención, porque tiene información que va desde 1896 hasta el 96. Tiene hasta gráfico. Pero gráficos de nombres. Para eso tenemos en línea a Arnaldo Espinosa, periodista venezolano, @ArnaldoXX. Arnaldo, buenas tardes, bienvenido a La Medida Imperfecta. ¿Cómo estás? Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Arnaldo, nos escapamos y nos salimos un poco de todo el tema de tecnología y televisión que te tiene muy activo en las redes, pero queremos hablar de los nombres. Parece un cuento de Roberto Fontana Rosa, los nombres. ¿Qué información conseguiste y cuáles son los nombres más utilizados en Venezuela? Bueno, hace unos años, un ingeniero venezolano, Alejandro Sosa, publicó en su perfil de GitHub, GitHub es un repositorio de código, una base de datos que armó con el registro civil de Venezuela de un siglo, desde 1896 hasta 1996, ¿no? ¿Y qué hizo con eso? Pues graficar cuáles eran los nombres más populares del país durante todo un siglo, ¿no? Nosotros que siempre decimos Pedro Pérez, ¿no? Para echar bromas a alguien, su nombre, realmente no es Pedro, ¿no? El nombre más popular en Venezuela es José, y además es José, pero por largas, ¿no? Por escándalo. Sí, no, 12 millones, casi 13 millones de José han nacido en un siglo, nacieron en un siglo, y eso es más del doble del segundo nombre de varón, de hombre más popular, y solamente en el rango de los 10 millones hay otro nombre, que es un nombre que nosotros usamos combinado, ¿no? Que es María. Ah, caramba. A ver, me llama la atención que en ambos casos son los padres de Jesús. Es un tema religioso muy, muy importante. Son María y José. Claro, y eso te habla sobre todo... No sé si José Gregorio entra en la línea. En la primera parte, ¿no? Del siglo XX, qué tan apegados estábamos nosotros y qué tan católico es este país, ¿no? Hablábamos de un país que tenía 98% de catolicismo hace 50 años. Claro. Y bueno, nada, de ahí sí comienzan a venir variaciones, ¿no? Digamos, los nombres más populares para un varón son, además de José, ¿no? Son Luis, Juan, Carlos y Jesús, ¿no? O sea, hay religión y hay también nombres que son clásicos, ¿no? En el idioma español. Y después de María está Carmen, aunque es sorpresa para nosotros, Ana, Rosa, fíjate, que no se oye mucho ahora, pero sí lo es, ¿no? Y menos Juana. Y Gladys. Pero esos son los nombres más populares que hay, que se han registrado en 100 años en Venezuela. Ahora, Arnaldo, esto pareciera que va a pasar a mejor vida, ¿no? En cierto modo, porque en la generación 2.0 ya uno empieza a ver unos nombres en Venezuela de hasta Ronaldo, hasta Wildillón, Wilkinson, y bueno, para usted, no sé, Coromoto, ¿por dónde debe estar en esa lista, no? Que es un nombre que quizás muchas personas esconden y bueno, después otros la tienen, Coromoto, o parte, digamos, de lo que es la evolución de los mismos que tú también mencionas en el hilo. Claro, ¿no? Y fíjate que curioso que me hablas de los nombres de esta generación. Nosotros siempre hemos tenido nombres estacionales, ¿no? Por ejemplo, Rómulo fue un nombre muy popular en los 40 y en los 50. Bueno, porque teníamos un gran escritor que era Rómulo Gallegos, ¿no? Claro. Y Jean fue un nombre muy popular a finales de los 70 y principios de los 80 por Giancarlo Simanca, el actor. Y así hay un montón de nombres, ¿no? El nombre Amanda, por ejemplo. El nombre Amanda era relativamente popular a principios del siglo XX, luego empezó a bajar, casi no se registraban Amanda, y a finales de los años 70, cuando Amanda Gutiérrez llega a la pantalla, y
comienza a protagonizar novelas, el nombre vuelve a tener un repunte. Oriana, por ejemplo, era un nombre que no se escuchaba hasta la película de Tina Torres en el año 85. Entonces siempre hemos tenido nombres estacionales. Y bueno, yo creo que es un fenómeno normal, ¿no? Si los de esta generación son los Matías y los Miranda, en niños y niñas, pues siempre hemos tenido esa diferencia. Los niños las Andreas de los 90, por ejemplo, son un buen testimonio de eso. A ver, me están cayendo a golpes aquí para preguntar por las Danielas. Ah, bueno. Porque ahora los memes, las Danielas, porque ahora los memes dicen, si se llama Daniela, seguro se portó mal de chiquita. ¿Dónde está Daniela ubicada en el plano de los nombres de Venezuela? Increíble. Fíjate que Daniela era un nombre que no existía casi en Venezuela para 1970. En 1970 nacieron 60 Danielas. Wow. Okay. Y luego ese nombre explota con varias cosas, ¿no? Con el nacimiento de Daniela Alvarado, la hija de Daniel, que en paz descanse, que ella se hace popular en la televisión y con sus protagonizaciones, y con Daniela Romo, la cantante. Fíjate que para el 93, que es el pico gigante de las Danielas, nacieron no 60, sino casi 3.000. Casi 3.000 Danielas nacieron en los 60. Es un nombre que, como te digo, no existía hasta los 70, y bueno, ahora es un nombre muy, muy popular. O sea, estamos hablando, Hernando, que esto es un país novelero, ¿no? Para los nombres. Eso, sí. Hay que esperar que venga una novela que pegue en el techo para que, digamos, se popularice en torno a lo que puedan ser algunos padres que se sientan, digamos, creativos, porque eso también pasa, como hay mezcla, y no sé qué te parece. Yo tengo una amiga que se llama Nitsuga. Cuando uno ve Nitsuga, Hernando dice, bueno, ¿qué le pasó a los padres? Pero es que resulta que ellos pensaron que iban a tener un varón que se iba a llamar Agustín, y Agustín, al invertirlo, se convierte en Nitsuga. ¿Cómo quedan los chamos en esto? Y fíjate que Airam, que es el inverso de María, está entre los 3.000 nombres más populares del país. Porque sí, porque hay mucha gente que usa los inversos. Y te iba a comentar que no es solo una cuestión de actores y cantantes, ¿no? También es una cuestión de mises. Por ejemplo, el año que registró más nacimientos de Irene en Venezuela fue el año que Irene Sáez fue Miss Universo. Eso es en el 82, si no me equivoco. Miss Universo Irene y Pilín León Miss Mundo. Correcto. Y a Pilín le pusieron un barco. Correcto. Irene había pasado de tener 100 nacimientos en 1980 y a casi cuadruplicarlos, hubo 400 nacimientos en 1982. Sí, hay mucha gente, y hay una teoría de sociología moderna sobre eso, que es la teoría de la filtración. Los nombres se hacen populares primero en, sectores más estudiados, y esos nombres van bajando hacia las clases populares. Y por eso vemos nombres en inglés, por ejemplo las Jennifer, que es el nombre más popular en inglés en Venezuela, y el Michael, en el caso de los varones. Son nombres que empezaron teniendo, digamos, gente que había estudiado en Inglaterra o con esposas estadounidenses o inglesas. Y nosotros tenemos una cantidad de grafías distintas. Fíjate que entre los 3.000 nombres más populares que existen en Venezuela, hay 5 maneras distintas de escribir Jennifer. Con J, con Y, con una N, con 2 N, con F. Correcto. Exactamente. Y depende también el tipeador del registro. Mira, pero a ver, esta conversación me recuerda, en el caso de Luis, que es mi nombre, es un nombre germánico que viene de Ludwig, y lo terminan castellanizando, pero incluso hay una novela que se llama La Luna, no recuerdo, de Francisco Herrera Luque, aquí en Venezuela, que él dicen que en cuanto a los apellidos, me estoy escapando un poco, pero el Ruiz es una deformación del apellido alemán Ritz, solo que mientras los alemanes dominaron España y España se venía para acá, pues bueno, llegaron unos Ritz y los españoles le decían Ruiz, y allí comienza el apellido Ruiz. Pero me llama la atención, lo que quiero saber es, y todo este cuento es por el tema histórico, cómo la historia viene de allá, de Europa, y los procesos de conquista y de colonia, y terminamos nosotros 2.000 años después, bueno, 600 años después,
colocando los mismos nombres. Arnaldo, y estos nombres que llaman, a ver, Israel como países. De esos hay poco. Fíjate que yo pensaba que Venezuela iba a estar entre los nombres más populares y no lo está. Wow. Israel es el único de los nombres de países que está. Y Argelia. Israel. No, Argelia yo tengo una amiga que se llama Argelia. Bueno, se fue a vivir a Buenos Aires. Trabajamos con una Grecia. Grecia. Sí, y Grecia lo estuvo por Grecia Colmenares. A principios de los 80, cuando Grecia Colmenares es la gran protagonista de novela, pues nada, terminas en un pico. Grecia era un hombre que tuvo 0 registros en Venezuela, no nació ninguna Grecia hasta 1932, y al final tienes, por ejemplo, que en 1988, cuando Grecia Colmenares está en todo el pico de su popularidad como protagonista de novela, nacen 500 Grecias. Y muchos de nuestros nombres, muchachos, está, y eso va a seguir pasando, está atado a la cultura popular. Y la cultura popular venezolana está cambiando. Si en los 80 y en los 90 eran novelas y mises, pues lo que estamos viendo ahora... Vienen los J Balvin. En los 2000, 2001 son nombres de cantantes, sobre todo nombres de cantantes internacionales, nombres de estrellas de cine, y lo digo porque veo la curva del Michael. Y bueno, claro, cuando Michael Jackson estaba en su apogeo, pues era indudable que mucha gente iba a nombrar a sus hijos Michael, pero luego la curva retoma en el año 95, y es porque comienza a salir Michael Douglas, por ejemplo, el gran actor. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en lo que queda probablemente del siglo. Vamos a ver un cambio significativo con sus contadas elecciones. Lo de Ana y lo de José, muchachos, es impresionante. O sea, cada año nacen, en el caso de José, cada año nacen 25.000 José. Cada año nacen 20.000 María. Wow. O sea, pues, y el María, además, es facilísimo de combinar aquí, ¿no? Nadie en realidad se llama María. Se llama María José, María Corina, María Luisa, y nadie las llama María. Y bueno, nada, nuestra raíz católica aún persiste, y esos nombres aún van a estar allí. Hay nombres que están ligados a la política. El Carlos, por ejemplo. Aquí no existía Carlos en los años 40 y 50, cuando Carlos Andrés Pérez ganó la primera presidencia. Habla un pico, y el gran pico de los Carlos, y de ahí no paró nunca, y se hizo un nombre popular, digamos, se adoptó, fue cuando Carlos Andrés Pérez gana su segunda elección. Cuando Carlos Andrés Pérez gana su segunda elección, Carlos se hace un nombre tan popular ese año como José. De hecho, ese año nacieron más Carlos, en el año 89, que José. Ah, mira, fíjate tú. Caramba. Arnaldo, ya tenemos que comenzar a cerrar. ¿Cuándo decidiste armar este hilo? ¿Porque conseguiste la data que recolectó ese ingeniero, o porque sencillamente, al igual que a nosotros en este instante, te llamó tanto la atención y te viste la oportunidad de vamos a publicar esto a ver qué sucede, y de repente se convirtió en este fenómeno de todo el mundo averiguando sus nombres? Mira, lo interesante y lo poco cómico de la pandemia, muchachos, es que a veces uno tiene demasiado tiempo en las manos, ¿no? Y bueno, vi la data a través de otro ingeniero amigo mío, Ciro Durán. Él había, digamos, puesto en un grupo de exalumnos de la Universidad Simón Bolívar la data. Y nada, comencé a jugar con ella y empecé a ver, cuando uno comienza a ver patrones, uno dice, oye, esto es interesante, ¿vale? ¿Por qué la gente se llama como se llama? Entonces, claro, te empiezas a buscar tú, empiezas a buscar tus amigos, empiezas a buscar tu novia, empiezas a buscar tu mamá, y comienzas a ver otros patrones y dices, pero ya va, aquí hay, digamos, una buena memoria histórica de qué es lo que ha impactado a la sociedad venezolana durante todos estos años. Y así es como nace el hilo, ¿no? O sea, nace de la curiosidad de saber cómo nuestros nombres han evolucionado, cómo de no tener ningún nombre
con ética anglosajona ahora tenemos un montón, o cómo desapareció el nombre Petra, que era un nombre casi tan popular como María hace 100 años, y que ahora es un nombre que registra menos de 4 nacimientos al año. Digamos, es un testimonio de nuestra historia. Es un testimonio un poco más divertido que leer su libro de historia, pero bueno, también es historia, ¿no? Arnaldo, te queremos agradecer por estos minutos muy valiosos, muy interesantes, todo esto en torno a los nombres, y de verdad agradecidos aquí en Play Top Radio en la medida imperfecta por haber contado contigo el día de hoy. Muchachos, para mí un placer, y bueno, los nombres están disponibles en asojabbalta.github. GitHub se escribe github.io/nombres venezolanos. Y bueno, nada, busquen el suyo allí, a ver qué aparece, ¿no? Ya voy para allá. No, le acabamos de dar like también Porque a además este hilo. yo me llamo Giancarlo, pero no con J, y probablemente no haya muchos Giancarlos pegados con IAN. Ah, bueno, Ahorita voy a revisar. Giancarlo solo está pegado. Y sin ese. Así que Voy para allá, ya voy para allá. Gracias, Arnaldo. Los espero, gracias, muchachos. Bueno, Arnaldo Espinosa estaba con nosotros, @Arnaldo XX, periodista venezolano.